Departamento de inglés y coordinadora de las pruebas unificadas de exámenes de FE. Hola. Bueno, muchas gracias por haber invitado. En primer lugar, yo no voy a hablar de temas políticas ni de esas cosas porque yo soy simplemente una profesora de C1 y C2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Y perdona mi español, pero todavía no tengo C1. Pero espero para este junio me voy a presentar. Bueno, un poquito cómo es la Comunidad Valenciana. Como veis, tenemos 3 provincias. Es una comunidad muy larga, casi de 518 kilómetros de largo. Entonces, es difícil reunirnos también con vosotros ahí en Canarias. En Castellón tenemos una escuela y 8 extensiones. En Valencia 8 escuelas y 20 aularias. Y en Alicante, la provincia de Alicante, 8 escuelas y 15 aularias. Así un poco como sabéis. Y nosotros también, tengo que reivindicar aquí, tenemos 5 grupos y mucho trabajo y esas cosas. Bueno, la implantación de los niveles C, como veis aquí, en el 2011-2012 había C1 en inglés experimental en las escuelas de Valencia, Castellón, Alicante, Elda y Gandía. Y teníamos el currículum de Ceuta y Melilla. Y luego en el año 2012-2013 había C1 en inglés en todas las escuelas que quisieran. Y también a cambio de básicos. Y seguimos con el currículum de Ceuta y Melilla. Y en el 2013-2014 había C1 y C2 de inglés y empezamos con la certificación. Y en este año yo estaba en la comisión de redacción de los exámenes y es un poco complicado ser redactor porque tenemos que seguir con nuestros grupos, no tenemos... no estamos liberados para nada, pero sí que ganamos dinero. Tarde, pero ganamos. En el 2014-15 tenemos C1 de inglés y valenciano. Y luego también C1 de alemán, español para extranjeros y francés. En este año, por fin, se publicó el currículum de los niveles C1 y C2 de todos los idiomas. Y así ya estamos ya en marcha. Aquí tenéis los centros que examiné en 2015. Bueno, podéis ver, no os voy a explicar, es un poco aburrido, pero bueno, podéis ver más o menos en cuántas escuelas se examinó de los niveles C1 y C2. Bueno, la selección de alumnado para C1 y C2 necesitas tener el B2 y hacer una prueba de nivel, supongo como en casi todas las comunidades. Y para hacer el C2 tienes que tener C1 y en valenciano con el título de Millán, de la Junta Qualificadora, también se puede entrar y también por prueba de nivel. Bueno, hemos tenido muchas dificultades y desafíos como todas las comunidades, creo yo. Y principalmente en la docencia ha sido la falta de confianza para dar y evaluar este nivel. Ha sido difícil convencer a los profesores para que den este nivel. Entonces, a mí en mi escuela se me adjudicó. Entonces, por ser profesor nativo o no, yo creo que no es necesario ser nativo para dar el C1 o el C2. Quizás para evaluar es mejor ser nativo, pero creo que no hay ningún problema. Y ojalá podamos hacer como en Cataluña, que os animáis mucho a vuestros profesores para dar esos niveles. Luego hay una falta de estandarización. La gente tiene los niveles, se piensa que C2 tenemos que ser nativos, que tenemos que hablar como cualquier nativo y no es así. Entonces estamos trabajando en ello, en estandarizar a nuestros profesores. Luego también el material adecuado para dar estos niveles, sobre todo en los otros idiomas que no sean inglés, prácticamente no hay muy poca cosa, muy poco material. Y luego también práctica de examen. No es difícil encontrar cosas para practicar.
Los alumnos, bueno, solo tienen 120 horas por nivel, así 120 horas para C1 y 120 para C2. Me parece poquísimo, ojalá pudiéramos conseguir lo que has conseguido en Canarias, sería maravilloso. Y, sí, 180. 280. Nosotros tenemos 140 por nivel. Es decir, todo lo que es el curso del C1-1 son 140. Eso es una maravilla. Y entonces tenemos también, como solo se necesita tener el B2, tenemos un muy bajo nivel de alumnado en C1, sobre todo. Eso para mí es lo peor. Y me gusta muchísimo la idea de Cataluña de poner ahí una nota para entrar, una nota de corte. En la Comunidad Valenciana tenemos simplemente apto o no apto, así que es complicado saber qué podrían entrar. Para el C1 en inglés hay muchísima demanda, pero claro, solo podemos hacer un cierto número de grupos porque si no nos quitan todos los de básico y todavía queremos seguir con los básicos. Y en C2 de inglés pues tenemos mucho abandono porque la gente no puede seguir con las exigencias del nivel. Cuesta mucho trabajo, hay que estudiar mucho y algunos no pueden y lo ven muy complicado. En cuanto a certificación, tenemos un problema sobre todo en C2 de pilotaje. Yo estaba en la comisión de la acción y para el C2 tuvimos a 5 alumnos que pilotaron nuestro examen. Supongo que eran vuestros alumnos, porque si no, no sé con quién se van a pilotar. Y había algunos profesores también voluntarios que se agradecen mucho por sus comentarios, pero claro, ¿cómo se va a pilotar un closed test con 5 alumnos? No, es un poco difícil. La comisión de redactores también, como está hecho ahí, o puede ser voluntario y si no hay voluntarios se obliga a la gente a presentarse. Para muchos, los que tienen 5 grupos, imagina que encima tienes que hacer los exámenes de certificación en tu tiempo libre. Es muy complicado, que luego tienes una recompensa económica, pero no sé si es satisfactoria. Yo he sido voluntario 2 años y este año he dicho no thank you, voy a descansar un poquito. Pero me sabe mal porque seguramente hay gente en esa comisión que no quieren estar ahí y pues eso tiene sus problemas. También los tipos de ejercicio que tenemos en C1 y C2 a mí me parecen no los adecuados, pero es complicado pelear con la comisión, la supercomisión, que ellos tienen sus ideas muy claras de qué son los ejercicios. Pero bueno, eso es otro tema. El futuro, pues a nosotros nos gustaría mucho tener 2 años por nivel, como tenéis en Canarias, eso sería lo ideal, y para los alumnos también. Ellos ya entran sabiendo que van a estar ahí 2 años y solo pueden estar ahí 2 años, no pueden repetir más, porque es el doble tiene el doble de convocatorias por su nivel. Entonces, como su nivel es 1 año, solo se pueden presentar 2 veces. Bueno, de libre se pueden presentar las veces que quieren. Luego, una selección más rigurosa del alumnado en C1, sobre todo, porque yo tengo C1 y de verdad ya no me da miedo, es como dar un segundo de intermedia, es un poco... Sí, es así, es gente que no han estudiado durante muchos años, aprobaron B2 raspados y es un poco... Y la gente dice, bueno, he hecho B2, pues vamos a seguir a C1. ¿Por qué no? Y creo que C1 es un curso especializado y la gente se tiene que dar cuenta que no lo puede hacer todo el mundo, ni lo necesita todo el mundo, porque en inglés, para dar clases de inglés, los profesores tienen que estar habilitados con el B2 simplemente, así que C1 lo hacen los que realmente quieren. Luego, cursos de formación para profesores. Si los profesores están habilitados con un B2, los que quieren dar, o los que tenemos que convencer para que den un curso de C1, necesitan un poco de formación que no tenemos de momento. Lo estamos trabajando en ello
y yo creo que sería muy importante. Y sobre todo nuestro futuro sería compartir experiencias, y en esta ocasión lo estamos haciendo y se agradece mucho, y también material con otras comunidades. Se podría crear plataformas donde se podía compartir ejercicios, exámenes, no exámenes de certificación, pero bueno, que cada comunidad tiene sus reglas y querer compartir o no. Pero sería muy interesante poder hacer compartir este. Y bueno, con eso termino. Y muchas gracias por todos, haber renunciado a la siesta para estar aquí. Bueno, buena idea que Clara hablara antes de mí, porque de hecho yo no sé lo que estoy haciendo. Me siento más solo que una buena idea en la Consejería de Madrid. Y, no sé qué. Ay, que me presento, vale. Soy del otro lado, del lado oscuro, del Instituto Goethe. Es los privados que se aprovechan de las desgracias de los demás, de no tener permiso de implementar niveles C y de, evidentemente, la crisis también y todo esto. Tenemos muchos alumnos y los niveles C también los hacemos, y los hacemos desde hace siempre. Antes se llamaban Oberstufe, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufe, Prüfung, ZOP, etcétera, etcétera, hasta que cambió con la nomenclatura del marco referencial. Y bueno, pero vamos haciendo CES desde siempre. Y esto es así porque hay demanda. Tenemos, que parezca sorprendente, pero casi un 8 o 9% de los alumnos, de los estudiantes en el Instituto Goethe en Barcelona, que en total rondan unos 1000, son estudiantes de los niveles C. Tenemos grupos, un total de 11 grupos dentro de los niveles C. Grupo quiere decir, es un poco más complicado, nosotros los dividimos en 4. Hay C1 hasta C1-4 y C2-1 hasta C2-4, son siempre 4 semestres, es decir, son 2 años, ¿no? Clara, es una pasada que lo hagáis en 120 horas. Nosotros, el Mercedes-Benz de la enseñanza en alemán, necesitamos el doble, ¿no? O sea, somos lentos. No especialmente un deportivo en este sentido, pero yo creo que es mejor ir lento en este nivel que no demasiado rápido. Bien, yo no os puedo hablar de dificultades políticas y de permisos y no permisos de implementar esto. Yo solamente os puedo hablar un poco de cómo es la situación con nosotros en el Goethe, las dificultades que tenemos claramente también con estos niveles y cómo vemos nosotros en el futuro y las posibilidades. El nivel C es muy difícil. No porque el alemán sea difícil y el C aún más difícil, sí, también, bueno, no es tan difícil el alemán. Pero es difícil porque un C1, por ejemplo, no es lo mismo que un A1, y no hablo del nivel, sino que hablo de la tijera que se abre, ¿no? En un A1 todo el mundo es igual, básicamente, en su condición de no saber nada. Y en la medida que vamos avanzando, esto se abre. Y en los niveles C, ahora he hablado de una mejor selección, esto también tiene un poco que ver con esto. En los niveles C vemos gente que tiene fantásticas competencias en un área y no tan fantásticas competencias en el otro área. Y esto no lo vamos a poder evitar. Hay un público muy variado. Hay gente que ha estado viviendo en Alemania y habla casi como un nativo, pero no sabe nada de gramática. Hay gente, bueno, la gramática en este es difícil, pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Hay una disfunción ahí muy importante. Y hay personas que han machacado mucho estructuras, etcétera, etcétera. No tienen ningún problema en hacer exámenes porque son muy diestros en esto, pero luego faltan competencias en otros campos. O sea, hay una gran variedad de niveles y de competencias en diversos campos. Y esto hace que la cosa sea muy difícil para nuestros profesores. Otro punto también lo ha mencionado Clara, que son los materiales. Hay poco material.
Nosotros, por ejemplo, en los 4 niveles C1 que tenemos, o sea, los 4 semestres C1, trabajamos con el libro Aspect 3, que no sé alemán, tal vez lo conozcáis, pero en C2 no trabajamos con libros. No tenemos nivel C2. Lo que a muchos profesores tampoco les gusta demasiado, porque esto significa tener que abandonar la seguridad de un material estructurado y prefabricado que te guía y que te lleva a través del contenido del currículum. Bueno, hay un problema, claramente. Por el otro lado, la gran variedad y la diversidad de los intereses y los objetivos del público que tenemos también hace un poco que trabajar con un libro y con un contenido único, un contenido prefabricado y estructurado como son los libros, a lo mejor no es siempre la mejor idea. Son grupos muy heterogéneos, tienen una gran diversidad de nuestro nivel de aprendizaje, y entonces, ¿qué tenemos delante? Es que tienen necesidades muy específicas también, en el desarrollo y la consolidación de sus competencias, y hay que hacer algo distinto. Nosotros sentimos que hay que hacer algo distinto con ellos que rebobinar un programa igual para todo el mundo. Sentimos mucho, notamos mucho que esto en estos grupos no se puede hacer. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, los objetivos muy dispersos que tienen. Algunos solo quieren hacer un examen y quieren la titulación. Otros, el otro extremo, es gente que está ahí por pura vocación, ¿no? Son vocacionales. Tenemos un famoso nivel C22 Club, que es más o menos así, que parece un poco una clase magistral de Vladimir Nabokov, porque señoras que les gusta hacer año van, y señores mayores y bien puestos van siempre, pero están en su C22 club siempre. No solo un semestre, sino así, tampoco quieren avanzar ni retroceder porque están en su club. Bueno, estos son los vocacionales. Pero todo esto es una realidad muy diversa. Y ¿qué intentamos hacer entonces allí? Lo que intentamos hacer lo voy a explicar muy brevemente, y hablo de aquí de una semi-realidad solamente porque la realidad sería casi una utopía. La implementación de esto es muy difícil, y la práctica, la realidad nos lo enseña. Además es muy difícil hacer lo que intentamos hacer porque hay muchas barreras, impedimentos institucionales, de tiempo, incluso de espacios físicos, de formación del profesorado, resistencias también, pero lo que intentamos hacer es crear para estos estudiantes que tenemos ahí episodios de diferenciación, ¿no? De personificación del aprendizaje. No es fácil. O sea, lo que hay que hacer básicamente es, y lo sabéis como unos profesores que sois, la detección de necesidades y fortalezas, debilidades al principio del curso, ¿no? Agrupar, no permanentemente, pero en episodios según estas necesidades, estos intereses y estos objetivos que tiene esta gente. Adaptar tareas a estas necesidades. Dar espacio al desarrollo individual de un tema. Ya veis que aquí con un libro como Aspect 3 no vamos a llegar muy lejos, al no ser que tengamos un profesor que tenga el valor y el coraje de coger este libro, romperlo en pedazos y remontarlo de otra forma, ¿no? Porque estos libros no están hechos para trabajar así. No sé cómo es la situación en inglés, en francés, pero en el mercado alemán no hay libros valientes en este sentido. Lo siento de tener que decirlo. Hay que ofrecer tareas abiertas que luego el alumnado pueda desarrollar en lo concreto. Hay que ofrecer posibilidades de trabajar en proyectos. Hay que desarrollar la autonomía del aprendizaje. A este nivel, por naturaleza, deberían ser capaces de saber qué, cuándo, cómo, con quién y con qué materiales quieren aprender, pero claro, antes hemos hablado del historial de aprendizaje de esta gente y muchas veces esto no se da, pero debería ser así, por la diversidad de necesidades y de niveles en los que se encuentran. Bien, todo esto es muy difícil y estamos trabajando en esto en los niveles C, en este Instituto Goethe en Barcelona. Trabajan
profesores muy expertos y muy veteranos que tienen bastante experiencia en el tema, pero aún así es muy difícil. Es muy difícil llegar a esta utopía de la enseñanza más personalizada, menos, ¿cómo decirlo? Menos, ¿cómo diría? Tradicional. Bueno, yo quería decir otra cosa, pero tradicional está muy bien también. Vale. El futuro, ¿cómo vemos el futuro? Nosotros estamos en el Instituto Goethe. Hay una tarea, una asignatura pendiente, pero hay posibilidades de iniciar esta asignatura pendiente por un buen camino. Nosotros disponemos de una plataforma Moodle, como muchas de las escuelas oficiales de idiomas también. Es una plataforma muy bien cuidada, está muy actualizada, la tienen muy bien, pero falta un poco animar al profesorado a utilizar esto en beneficio de los estudiantes y sobre todo también de los estudiantes de esos niveles tan altos. Una plataforma de estas características que permite un trabajo más allá de lo que es el aula, pero todavía conjuntamente con los demás y con los compañeros de clase, con los compañeros de estudio. El uso de una plataforma de este tipo puede ayudar en la tarea de lograr lo que acabo de explicar en la personalización y lograr la autonomía del aprendizaje del alumnado en estos niveles. Flexibilización. Las TIC, como también veremos en unas ponencias que intentaré dar mañana, donde me sentiré tal vez menos solo, hablaremos de esto, ¿no? Las tecnologías hoy día permiten hacer muchas cosas que pueden ser muy beneficiosas, sobre todo para estos niveles. La creación de contenidos, que antes no era posible. La co-creación de contenidos, que ahora también es posible con estas cosas. Compartir estos contenidos después de clase con una gran flexibilidad de tiempo. Compartir estos contenidos y seguir desarrollando estos contenidos con otras personas que están estudiando más o menos lo mismo que yo. Muchos más canales de comunicación con los que podemos entrenarnos en la expresión, tanto oral como escrita, de una manera muy eficaz y además continua y de forma muy amena y de forma muy interesante. Intentar incluso cosas como la coevaluación y por este camino también iniciar al alumnado en un proceso de tener más autonomía en el aprendizaje. Para todo esto existen bastantes herramientas y a través de esta plataforma Moodle que tenemos y otras herramientas asociadas, yo creo que el futuro que vemos en el Instituto Goethe es ir por allí, aprovechar estas cosas para lograr una mejor implementación de estos niveles C en el sentido que estamos haciendo ahora. Bueno, y con esto acabo. Yo espero que haya sido un poquito interesante, a pesar de que no haya sido tan político. Pero bueno, yo no tengo más que hacer. Mañana tienes trabajo. Mañana tengo trabajo. Que ya vamos más de tiempo, esperable, de todas formas, ¿no? Pero antes de pasar a la segunda parte, que es la clase estrella famosa, dejadme que os diga dos cosas que me acaban de decir que mucha gente de aquí no ha firmado, que os acordéis antes de iros.